¿Qué tal, familia, amigos, hermanos en Cristo? Estamos nuevamente aquí en un programa más de Pastor a Pastor. ¿Se acuerdan que hace más o menos como un mes y medio estuvo con nosotros el Pastor Julio, donde tuvimos un excelente compartir con él? Pero hoy estamos aquí nuevamente disfrutando, o vamos a disfrutar de este tiempo ahora con otro gran amigo y pastor, el pastor Edgar Gómez de Iglesia Radiante. Son nuestros vecinos prácticamente, pero es un gozo y un gusto tenerlo aquí. Edgar, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, Oscar, muchísimas gracias por la oportunidad de estar contigo aquí y a todos los que están viendo la transmisión o escuchando el podcast. Qué bueno tenerlos ustedes también con nosotros. Es un honor estar contigo. Muchas gracias. Y aquí, bueno, no se ven en cámara, pero también hay equipo tanto de Iglesia Vida como de Iglesia Radiante y somos un equipo. Así es. Trabajamos para el mismo jefe y pensando en eso es el tema que vamos a estar tratando hoy, la unidad. Cuán importante es la unidad hoy en día. Así que ese es el tema que estaremos tratando. Entre esas, la unidad es pensar igual, pensar lo mismo. ¿Qué piensan ustedes? Es el tema que estaremos hablando. Es hacer todos lo mismo. Es uno de los puntos que estaremos tratando en esta noche. Dice la Biblia en cuanto a la unidad, quiero compartirles un pasaje de la palabra de Dios. Eclesiastés 4:12 dice: uno solo puede ser vencido, pero dos, ya estamos hablando de unidad, pero dos presentan resistencia. Y luego presenta el cordón de tres, no se rompe fácilmente. Entonces nos muestra que es muy importante la unidad. Con dos presenta resistencia, ya con tres no se rompe. Entonces eso es lo que estaremos hablando hoy sobre la unidad. Antes de pasar a estas preguntas, querido amigo, ¿qué piensas tú de la unidad? Para mí, Oscar, yo creo que es el principio primordial del reino de Dios. Lo podemos desglosar un poquito más adelante, pero yo creo que sin la unidad no tenemos nada de lo que creo que Dios quiere para ti, para mí o para su iglesia. De hecho, algo que me encantaría comunicar es el agradecimiento que tenemos con Dios por ustedes, por ti, por el pastor Julio, por su equipo. Fue parte de la unidad que ayudó a Radiante a lanzarse en Guadalajara en finales del 2018. Con ustedes, con su equipo pastoral en aquel entonces, pudimos encontrar un lugar. Al venir a esta ciudad encontramos lo que la Biblia dice, ¿no? Personas de paz, ¿sí? Personas con quien podemos tener una conexión en unidad y poder haber empezado nuestras reuniones de pre-lanzamiento aquí en tu iglesia y ver cómo es el deseo, creo yo, el corazón de Dios para su iglesia alrededor del mundo. Entonces, la unidad es súper importante, no nada más a nivel iglesia. Yo creo que en cualquier ámbito en el que tú y yo nos movemos, hogar, trabajo, equipo de fútbol, lo que quieras, es increíblemente importante. Para mí es el principio primordial del reino de Dios. Así es, eso es importante. Y a veces, bueno, piensan que entre iglesias nos queremos ganar a las personas o quitárselas, y no es así. No es así, aunque estamos pues muy cerca, de verdad nos gozamos mutuamente de ver personas nuevas en Radiante. Yo sé que Radiante también se goza de ver que Iglesia Vida crezca, y esa es la unidad, de que buscamos juntos agradar al Señor, servir juntos como lo estamos haciendo ahora, y si vienen más proyectos, pues será de mucho gozo. Así es. Pues vamos a comenzar ahí. Tenemos unas cuantas preguntas que queremos compartir, sobre todo que ustedes puedan pensar junto con nosotros y definir estas preguntas. Si estás de acuerdo, espero que sí, porque son totalmente bíblicas las respuestas de las que hemos buscado. Y preguntarte, querido hermano, amigo, pastor, la primera pregunta es: ¿por qué es importante la unidad? Wow. Yo creo que hay un montón de razones. Una de las que para mí vienen inmediatamente a la superficie de mi corazón, mi mente, es una respuesta a la oración de Jesús. O sea, seguido estamos tú y yo haciendo peticiones a Dios, pidiendo que Jesús mueva su mano de poder, que favorezca las cosas de las que hablamos con Él. Pero hay una oración que Él hizo por nosotros, una oración que hizo el Padre en Juan 17. Yo voy a animarlos a ustedes que lo lean en casa, pero donde literalmente una cosa que pide Jesucristo al Padre por nosotros
tanto sus discípulos que estaban con él en ese tiempo aquí en la tierra, dice, y los que vendrían después de ellos o a través de ellos, que somos tú y yo, es que fuéramos uno, que demostráramos la unidad que hay en la Trinidad, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo, que viéramos cómo eso puede crear poder también a favor de nosotros y para la gloria de Dios en la tierra. Entonces, yo creo que primero que nada es la respuesta a la oración de Dios. Oscar, creo que también la unidad es lo que desata la bendición de Dios en nuestras vidas, ya sea en tu hogar, en tu equipo de trabajo, obvio, en tu iglesia. Tú sabes que hay una diferencia cuando hay un ambiente de unidad. Si tú tienes un ambiente de unidad en el trabajo, todos se llevan bien, el lunes no es tan malo, ¿sí? Pero cuando hay división, cuando hay contienda en cualquier lugar, si hay contienda en tu casa, te vas a tardar más para llegar ese día a tu casa. Si hay contienda en tu trabajo, el lunes por la mañana es un dolor de cabeza. Entonces, la unidad trae bendición. El Salmo 133 nos habla de cómo es bueno y agradable que los hermanos, que la familia de Dios esté unida en armonía, la unidad. De hecho, el último versículo de ese Salmo, son 3 versículos, dice que allí es donde el Señor pronuncia su bendición. Otra traducción dice, ordena. Y cuando Dios da una orden, no hay nada que lo vaya a parar. No hay un demonio en el infierno que pueda parar una orden de Dios. Entonces, el tú y yo buscar vivir en unidad va a crear un ámbito donde Dios puede derramar su bendición, ¿sí? Y bueno, esa es una de tantas. Creo que sin unidad, vemos en 1 de Pedro 3:7, ¿no? Que sin unidad nuestros hogares, nuestros matrimonios, son un desastre, y la realidad es que nuestras oraciones ni siquiera van a pasar del techo. Dice claramente, te lo leo, dice que en cuanto a ustedes, esto es de la versión Dios hablaba, dice, en cuanto a ustedes los esposos sean comprensivos con sus esposas. El ser comprensivo requiere unidad. Está hablando de una dinámica que requiere que caminemos en unidad, que yo creo personalmente que la unidad es la meta principal en un matrimonio. Dice, denles el honor que les corresponde, teniendo en cuenta que ellas son más delicadas, tal vez no más débiles, sino frágiles, dice, y están llamadas a compartir con ustedes la vida de Dios, que Dios les dará como herencia. Dice, háganlo así para no poner estorbo en sus propias oraciones. Si no estamos caminando en unidad, nuestras oraciones, por lo que veo aquí en la Biblia, no van a pasar del techo. Vamos a estar estorbando a nuestras propias oraciones. Creo que la unidad es la única forma de ver avivamiento verdadero en la tierra. En nuestra ciudad, en nuestras iglesias locales, en nuestro propio hogar, el avivamiento requiere unidad, ¿sí? Y la unidad requiere humildad. Ser humilde es ser como Cristo. Por eso te decía hace rato, creo que es el principio primordial del reino. Pero hay muchas más razones, pero esas son unas de las que creo yo son las principales en cuanto a la importancia de la unidad en nuestras vidas. Claro, es importante poder entender esto, y ahí yo pensaba, y es pasando a la siguiente pregunta, pero Cristo nos dio este ejemplo. Cuán importante es que cuando Cristo vino a esta tierra, el Dios Todopoderoso, pudiendo hacer el ministerio solo, porque tenía la fortaleza, el conocimiento, el poder para hacerlo solo, no quiso así. Así es. Dice, los evangelios nos muestra, dice la palabra de Dios, que llamó a los que Él quiso. Así es. Y llamó a 12, porque precisamente, si Él quería no los necesitaba, pero quería enseñarnos cuán importante es la unidad. Así es. Y estableció a 12, enseñó a 12, y juntos hicieron este ministerio, del cual pues tenemos el evangelio gracias a este equipo que el Señor Jesús preparó. Y pensando en esto, lo importante, pues en la siguiente pregunta, ¿cuáles son los ejemplos más importantes que Cristo nos dio sobre la unidad? Ya mencioné una, ahí en esta, no sé si te la gané. No, yo creo que los discípulos definitivamente, mira, yo creo que la forma en la que Él vivió, Él trató de unificar a Dios con el pueblo, siempre. Creo que es ahí donde se enojaba muchísimo, ¿no? Con los fariseos, los maestros de la ley, porque hacían una separación entre Dios y su corazón para las personas, a raíz de sus costumbres, de sus reglas, de sus leyes, ¿no? Entonces, algo que creo yo le partía el corazón a Jesucristo al ver que en vez de ayudar a las personas a acercarse a Dios, siempre las estaban separando. Vemos, tal vez esto no cabría inmediatamente dentro del contexto de un ejemplo de la unidad, pero
¿Te acuerdas cuando Jesús va y premeditadamente va, hace un chicote, un látigo, y saca a todos los que estaban vendiendo en el templo? Si tú y yo vemos un poquito de eso, el área del templo donde se encontraban vendiendo estas personas era la única parte del templo, conforme a la tradición judía, era la única parte del templo donde un gentil o una persona que no era de nacionalidad judía, pero que era judía en fe, era la única parte donde podía entrar. Uh-huh. Entonces, básicamente lo que estaban haciendo estas personas al poner ahí sus changarritos, ¿no? Es que estaban quitando espacio para personas que venían a conectar su corazón con el de Dios. Entonces, él quería el corazón de Dios unido con todo el mundo, no nada más los judíos, sino todos aquellos que venían a poner su fe en el Dios de Israel. Y es por eso que creo que Jesús se enojó tanto. Tal vez no es un ejemplo que dices, eso me hace pensar en la unidad, pero esa fue la motivación por la cual Jesús los agarró a trancazos, ¿no? Y podríamos dar muchos, Oscar, pero Jesús básicamente dijo que así como Él nos había amado a nosotros, se suponía que tú y yo nos amáramos unos a otros, en la familia de Dios. Esto está en Juan 13, si quieres verlo en tu Biblia al ratito. Pero yo creo que es imposible amar a alguien sin tener una dinámica de unidad en tu corazón hacia esa persona. Uh-huh. No puedes estar dividido de alguien y amarlo a la misma vez. Es imposible. Entonces, tal vez no tengo una lista entera de ejemplos, pero sí tenemos un principio, es el principio del amor de Dios. No lo podemos hacer bien sin tener una intención, una motivación de querer estar unidos en corazón, ¿sí? De corazón a corazón. Entonces, eso es ahí donde yo diría que igual, para eso se requiere humildad, ¿no? Entonces, es uno de los que yo diría ahí. Precisamente pensando en eso de que la persona iba uh-huh. con un propósito uh-huh. en su mente de adorar a Dios, sí. Y al ver todos estos changarros, podemos llamarle así, pues se desviaban del propósito. ¿Sí? Y ya no había unidad. Es correcto. Porque ya uno podía pensar pues en aquel que está vendiendo esta cosa y yo pues aquel que estoy vendiendo esto, y se desviaban de lo más importante. Sí, eran una barrera tangible Ajá. entre Dios y el corazón de las personas. O sea, claro. era algo que podías tocar, era un impedimento, impedía la unidad de Dios con su pueblo. Entonces, vemos que no le gustó mucho eso a Dios, ¿no? Así es, y ahí mismo, bueno, yo pensaba precisamente el versículo que mencionaste en Juan 17, 20, 21, donde el Señor Jesús ora por sus discípulos y por los creyentes en ese momento, pero también ora por los del futuro, claro. O sea, los que somos ahora nosotros. Ese propósito dice, ahí en ese pasaje dice la palabra de Dios, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Así es. Jesús ya está orando para que seamos uno, pero no solamente eso, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y acá está el propósito del por qué quiere esta unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste. Exacto. La unidad nos lleva a predicar el evangelio. Absoluta. Entonces, es un sermón sin palabras. Exactamente. Sí, es la misma razón por la que dijo, sean uno, ámense los unos, y así sabrá el mundo que ustedes son mis discípulos. O sea, la unidad es un sermón sin palabras. Exactamente, y consideramos, creo que una iglesia que predique el evangelio es una iglesia unida. Claro. Es una iglesia unida y que estamos respondiendo o concentrando a la oración del Señor Jesús. Así que me encanta esto que estamos pensando. Espero que esté siendo de bendición, sí. Esta retroalimentación que estamos llevando a la unidad. O sea, qué increíble idea que tú y yo podemos ser parte de una oración contestada a nuestro Salvador. O sea, así es. ¿Qué? Para mí eso me vuela los sesos, el creer que yo puedo tener algo que ver con el que Jesús tenga su oración contestada. Que sigue vigente esa oración, claro. Que no caduca. Eso es así increíble. Es, y que seguirá, después de nosotros. Así que gloria a Dios y amén por esto. La siguiente pregunta, ¿estar unidos significa pensar igual? ¿Tú qué piensas?
O sea Absolutamente no. O sea que No. si a mí me gusta el fútbol, a ti también tiene que gustar el fútbol. Pues si yo soy de las Chivas, tú también tienes que ser de las Chivas. Mira, yo creo que las personas que le van a las Chivas absolutamente tienen un nivel más alto de espiritualidad. Eso sí. ya ves. Pero nos Pensamos igual. puede gustar el fútbol a ambos. Y hay muchas personas que equivocadamente no le van a las Chivas. Pero las amamos de igual manera, ¿no? Pero no. ¿Sabes qué? El tener que ser igual, Oscar, nos haría ineficaces en alcanzar a un mundo que Dios diseñó con una gran diversidad. Además, eso creo que sería aburrido. Si todos fuéramos iguales, esta vida sería un aburrimiento horrible. Y no habría la capacidad para poder alcanzar a personas que son diferentes a nosotros. Entonces, no, el mundo es diverso. Dios, ¿cuántos tipos de flores hay? ¿Cuántos tipos de insectos hizo Dios? O sea, ¿cuántos tipos de personas hay? ¿No? Somos diferentes y no creo que podemos ser unidos en corazón sin ser uniformes en nuestra forma de pensar. Así es, y pensando en esa diversidad, pues sabemos que, por ejemplo, científicamente está comprobado que ninguna huella es parecida a ninguna en todo el mundo. Somos únicos, somos únicos, entonces, precisamente a esa respuesta es, la unidad no significa pensar igual. Hace como un mes atrás nos juntamos el pastor Edgar y estuvimos hablando y nos dimos cuenta que verdaderamente pues hay cosas que nos diferencian, pero eso no significa que no podamos trabajar juntos. Claro. Eso no significa que no podamos convivir juntos, porque como dijimos al principio, el propósito es el mismo. Poder alcanzar a cuanto más personas podamos con el mensaje de vida de Jesús. Entonces, esa es nuestra unidad. No necesito que Él piense igual que yo en ciertas circunstancias, pero lo que nos une es el mismo propósito. Así es correcto. Ante eso, fascinante esta parte. ¿Te acuerdas, por ejemplo, ahí en la palabra de Dios, por ejemplo, que Pablo y Bernabé tuvieron unas diferencias, pero eso no llevó a que uno hablara mal del otro, sino que continuaron haciendo el ministerio el mismo propósito de predicar el evangelio. Uno se fue para acá, otro se fue para acá, pero con el mismo propósito. Y ese es también algo que tenemos que animarnos, amigos, de que si hay una diferencia, no pasa nada. Seguimos con el mismo propósito. Y eso no significa que ya tengo el derecho de criticarlo, juzgarlo, porque no piensa igual que yo. No es así. Claro. Hay que amar a las personas. Creo que eso siempre va a tener que ver con el nivel de madurez de la persona. Así es. Mientras menos madura la persona, más va a haber un fruto divisivo saliendo de su vida, ¿sí? Mientras más madura la persona, más puede tener diferencias en perspectivas con alguien más y todavía tener un espíritu de unidad entre ellos. Creo que la madurez tiene mucho... Por eso creo que Dios nos llama, Oscar, a crecer, ¿no? A madurar. En Pedro nos dice, pero ustedes crezcan en el conocimiento de Dios. Nos quiere creciendo, nos quiere madurando porque creo que Dios quiere menos divisiones, menos personas hablando mal unos de otros. Creo que le parte el corazón a Dios cuando uno de sus hijos habla o se expresa o se expresa mal o se burla de otro de sus hijos. No sé si tú eres papá y tienes niños, no sé tú, yo tengo 3 niños. A mí me partiría el corazón ver que uno de ellos tenía una actitud negativa hacia otro de ellos. Cuando empiezan a tener esos indicios, lo corregimos rápido porque queremos que ellos sean unidos. Es más, una de las cosas que siempre les decimos, me imagino que tú también a tus niños, es: mira, cuando yo me muera, búsquense, ¿sí? Tengan tiempo juntos, que sus hijos se conozcan. ¿Por qué? Porque quieres que sean unidos, son familia. Y si tú y yo somos la familia de Dios, creo que la unidad es un fruto que no podemos vivir sin querer dar. Así es. ¿Sí? Y creo que tiene que ver con la madurez. Una de las cosas que tal vez habíamos discutido en las preguntas que tenías era si dentro de la unidad, ¿por qué existen diferentes iglesias? Y yo diría que en ciertos casos, pero no en la mayoría, puede haber situaciones doctrinales que no son saludables. Pero en la mayoría de los casos, si somos honestos, son nuestras preferencias personales. Así es. ¿Sí? Es lo que a uno le gusta y a otro no. Que yo creo que podemos no gustarnos el mismo sabor de helado o de comida y todavía caminar en unidad y producir algo que glorifica a Dios, que avanza su reino
y que trae una sonrisa a su rostro al ver que tú y yo estamos viviendo, caminando como familia, su familia aquí en la tierra produciendo buen fruto, ¿no? Así es, ahí pensando en la unidad, en el tiempo, por ejemplo, de la alabanza, que si puedo levantar la mano para cantar, que si no lo puedo levantar, son preferencias, pero lo importante es alabar al Señor de corazón. Exacto. Si lo quieres hacer levantando la mano, amén, pero de corazón. Si lo quieres tener abajo, amén, pero de corazón. Claro. Y eso a veces marca diferencia entre personas, ¿no? Porque si levantó, si no levantó. Este es un ejemplo de tantos que encontramos que da risa, pero el propósito tiene que ser el mismo. Y precisamente hablando sobre la madurez, pues nos lleva a la siguiente pregunta, que creo que es muy importante, sí. La madurez en cuanto a esta pregunta. ¿El enemigo es el causante de las divisiones entre iglesias? Mira, yo creo que definitivamente Satanás es la raíz. Le encanta. La raíz de la plataforma de todo tipo de desacuerdo, división, destrucción. Sabemos en Juan 10:10 nos dice que es Satanás quien viene a robar, matar y destruir. Pero no podemos desligarnos de nuestra responsabilidad en esta área, nuestra responsabilidad de cuidar nuestro corazón y cultivar una actitud como la de Cristo, ¿no? Donde Filipenses 2:3 nos dice que no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, o sea que existe una mejor opción, con humildad consideren a los demás superiores, o sea, elijan valorar a los demás, ¿no? Y ponerlos en primer lugar. Yo creo que Satanás ya hizo todo lo que iba a hacer para tratar de dividirnos. Creo, desafortunadamente, tristemente, Oscar, que ha hecho un excelente trabajo en dividir al cuerpo de Cristo, pero creo que es tiempo de que nosotros absorbamos nuestra responsabilidad y no nos desliguemos de nuestra responsabilidad de cuidar nuestro corazón, de cuidar la forma, nuestra perspectiva a un grado que impacte lo que decimos o no decimos, lo que hacemos o no hacemos hacia otras personas. Sí, como mencionas, el trabajo que hace Satanás ha sido impecable en dividir. Es triste. Pero mucho tiene que ver también, considero yo, el hecho de que se aprovecha del creyente carnal, del que no ha crecido para poder llevar esto a cabo. Interesante, ¿no? Lo conectado que está la madurez con la unidad. Dice ahí la palabra de Dios: ¿por qué todavía sois carnales? Pues habiendo celos y contienda entre vosotros, no sois carnales y andáis como hombres. Así es. O sea, el apóstol Pablo nos enseña que por causa de no tener un crecimiento, nos lleva a este punto. Última pregunta, amigo, antes de despedirnos. Siendo un solo congregante, ¿cómo puedo contribuir a la unidad que nos llama el Señor? ¿Se puede? ¡Wow! Absolutamente, Oscar. Muy buena pregunta. Primero que nada, yo creo que es importante recordar que nadie es solamente un congregante en ninguna iglesia local. Todos somos miembros esenciales de un cuerpo. Y como miembros, cada uno somos necesarios, ¿no? Y agregamos algo que Dios necesita, algo que tiene que estar ahí como parte de los ingredientes para poder hacer que esa iglesia local sea todo lo que Dios tiene en mente hacer. Ahora, segundo, yo quiero decir que para poder hacer una diferencia en esta área, yo te diría, simplemente permite que el corazón de Dios sature tu corazón, que su perspectiva en cuanto a esta área sature tu perspectiva, tu mente, que tu actitud y la mía sean cada día más como la de Cristo, ¿sí? Y si hacemos eso, Oscar, yo creo que nuestras palabras van a ser diferentes, nuestras opiniones van a ser diferentes, nuestras reacciones a ciertas cosas que son diferentes a lo que estamos acostumbrados o que no, van a ser diferentes, creo que van a agradar a Dios, creo que nuestras acciones van a ser diferentes. Y van a ser diferentes porque creo que van a ser edificantes. Entonces, yo te animaría a que permite que el corazón de Dios, que se revela en la palabra, en este tema, sature el tuyo, que eso empiece a influenciar la forma en la que tú piensas y ves a las otras personas en el cuerpo de Cristo, especialmente para crear más unidad. Y así tú y yo vamos a poder hacer una gran diferencia. Nos quiere decir que para Dios todos somos importantes. Así es. Porque es el mismo espíritu, es el mismo poder que está en nosotros para poder lograr lo que el Señor quiere por medio de la iglesia. Por eso es importante, ¿verdad? Como dices, lo que hagamos, creamos que es poco o mucho, pero es importante lo que podemos hacer en la iglesia y esto nos lleva a una unidad
en Cristo Jesús. De verdad te agradezco, no, gracias. Pastor. Espero que pueda ser de bendición. Gracias. Por favor, antes de despedirnos, dinos cómo o dónde te podemos encontrar, iglesia, redes, que sepan. Va que va, gracias Oscar. Pues Iglesia Radiante se reúne en el Hotel Encore, que está en la Gourmetería, en López Mateos Sur. Todos los domingos a las 11 de la mañana nos puedes encontrar en redes en Iglesia Radiante GDL, ya sea en YouTube, en Facebook o Instagram. Pero pues además de Iglesia Radiante, te invito, ven a Vida, es una excelente ambiente para poder crecer. Y gracias, Oscar, gracias por la oportunidad de poder charlar un ratito y esperamos esa bendición para todos los que lo ven. Muchas gracias y esperemos que no sea la última vez que hagamos algo juntos. A tus órdenes. Que sea una de tantas, Va. porque es lo que queremos. Iglesia Vida e Iglesia Radiante estamos unidos gracias al Señor. Yes. Que el Señor te bendiga, que tengas excelente día y que estés bien delante del Señor. Que el Señor te bendiga.